Como cada domingo, hermanos, es un gusto y una bendición para mí poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Las últimas semanas hemos estado hablando acerca de la generosidad. Hemos estado hablando acerca de cómo Dios quiere de muchas formas usar cada uno de los recursos que Dios nos ha permitido tener y cómo Dios quiere formar su carácter en ti y en mí a través de esta cualidad que tiene que ver con la generosidad. Y entonces hemos hablado las últimas semanas acerca de esto y hoy quiero cerrar este tema de la generosidad. Creo que hemos dedicado el tiempo suficiente para hablar acerca del tema, pero déjame terminar esta serie de mensajes, este tema de la generosidad, hablando del Dios que siempre provee. No podemos hablar de la generosidad sin hablar de este Dios que siempre está listo para dar. Es un Dios 100% generoso. Dios es un Dios que siempre da. Y entonces hoy quiero hablarte acerca de eso. Si esta mañana tú nos estás visitando por primera vez o tal vez estás aquí no por primera vez, pero vienes porque alguien te invita y no quieres ser grosero de decir que no quieres venir, pero tal vez estás en medio de tu búsqueda con Dios y tal vez sea un tema, hablar de la generosidad, que sientas que no es muy pertinente, pero por eso hoy quiero cerrar con este tema, porque me parece que a veces olvidamos este Dios que siempre da. Lo digo porque hay muchas personas que piensan que Dios, lejos de ser un Dios que da, es un Dios que quita, es un Dios que siempre está solicitando algo de nosotros. Y entonces hay personas que dicen, no, yo todavía no quiero entrar en una relación con Dios porque pues me va a pedir muchas cosas y tengo que portarme bien, tengo que dejar de ir a ciertos lugares y luego me va a pedir mi dinero también. Y es un Dios que siempre pide, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que siempre da, es un Dios que siempre está listo para darse a Él mismo. Y entonces, si estás aquí por primera vez, quiero que de alguna manera puedas ver a este Dios que se ha entregado por completo para ti y para mí. Y entonces, si tienes mucho tiempo en el Evangelio, hoy quiero recordarte nuevamente por qué Dios quiere que tú y yo aprendamos a ser generosos. Y es que Él es un Dios lleno de generosidad. Y, ¿sabes? Cuando pensamos en este Dios que siempre da y cuando hablamos de generosidad, evidentemente tenemos que hablar de una realidad, y es que si somos honestos, para algunos de nosotros uno de los más grandes temores en la vida es no tener lo suficiente, no tener el dinero suficiente para salir el mes, no tener lo suficiente para poder alcanzar a pagar a aquellas deudas que tenemos, aquellas cosas que tenemos. Y la verdad es de que para algunos de nosotros el dinero muchas veces puede ser algo muy escaso. Y es una realidad. Y entonces alguien puede estar diciendo, pues, qué bueno que hablamos acerca de la generosidad y que debemos ser generosos, pero tal vez estés pasando por un tiempo de necesidad financiera en tu vida. Y entonces este tema puede parecer que no sea muy pertinente. Tal vez estás pensando en decir, qué bueno que hablamos de ser generosos y de la generosidad, y la gran pregunta es, ¿y quién va a ser generoso conmigo? ¿Quién va a mostrar su generosidad en medio de mi necesidad? Bueno, déjame hoy hablar acerca de este Dios que siempre provee, de este Dios que siempre está ahí para suplir. Y, ¿sabes? Es increíble cuando voy a la Biblia y ver a este Dios que siempre está listo para dar, para proveer lo que hay necesidad. Mira, en cada historia de necesidad hay un milagro de provisión. Y esto es algo extraordinario en la palabra de Dios. A lo largo de toda la Biblia, tú y yo podemos ver esta constante. En medio de una historia de necesidad, siempre habrá un milagro de provisión. Siempre Dios va a hacer algo extraordinario. En alguna ocasión recordarás aquella ocasión en que los discípulos están muy preocupados porque Jesús ha estado predicando ante una gran multitud, más de 5,000 personas.
y están ahí y tienen hambre, y entonces los discípulos sienten la necesidad de proveer alimento para la gente que ha asistido a escuchar a Jesús. Y la pregunta es, Jesús, tienen hambre, ¿cómo los alimentamos? Me sorprende la respuesta de Jesús, un poco sarcástica: denle ustedes de comer. Obviamente Jesús sabía de las limitaciones y los discípulos evidentemente no podían hacerlo. Y entonces se encuentran por ahí a un joven que tenía algunos peces y algunos panes. Y entonces Jesús toma aquello, ora y es multiplicado. Y en medio de una historia de necesidad, gente hambrienta, Dios hace un milagro de provisión y más de 5,000 personas son alimentadas. Y dice que al final pudieron juntar 12 canastas llenas de todo lo que sobró. Y hay algunos comentaristas que dicen que esas 12 canastas tienen que ver con las 12 tribus, que tienen que ver con ese testimonio de ese Dios nuevamente que siempre provee, ese Dios que siempre está ahí para proveer. Me gusta pensar que esas canastas eran para los discípulos. Me gusta pensar que cada discípulo llegó a su casa con una canasta llena de alimento, como un testimonio del Jesús al que habían seguido, de ese Jesús que proveía para cada necesidad. Y así puedes ir por toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, el domingo pasado hablábamos de esta ocasión en que un profeta llamado Eliseo llega a la casa de una viuda y no había nada que comer. Y entonces Eliseo pregunta: ¿qué es lo que tienes en casa? ¿Qué es lo que hay? Aquella viuda responde, dice: nomás tengo un pequeño frasco de aceite de oliva, es lo único que hay en mi casa. Y entonces Eliseo le dice: trae ese aceite, pide todos los recipientes que puedas, y entonces comienza a llenar cada tinaja y el aceite no va a terminar. Y Dios, en medio de una historia de necesidad, una viuda desprovista que no tenía nada, Dios provee. Y puedo seguir por varias escenas en la Biblia donde en cada historia de necesidad Dios siempre hace un milagro de provisión, porque es un Dios que siempre provee, es un Dios que siempre está ahí. Y aún en nuestras malas decisiones, ¿recuerdas a este profeta Jonás? Había tomado una mala decisión, había decidido alejarse de Dios, y entonces en medio de su vida en el mar, aquellos marineros que iban junto con él, en medio de una tormenta causada por Jonás, haber desobedecido a Dios, tiene que ser lanzado del mar. Y entonces Dios provee. Aún en medio de la mala decisión de Jonás, Dios provee un pez, y ese pez lo traga, lo mantiene vivo por algunos días hasta que es vomitado ahí a la orilla del mar. Nuevamente, este es mi punto. Mira, siempre en medio de una historia de necesidad, Dios obrará un milagro de provisión. El apóstol Pablo se lo dijo así a la iglesia allá en Corintios, a la iglesia en Filipos, allá en Filipenses capítulo 4, el versículo 19. Mira estas palabras, qué interesantes. Dice: así que mi Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y es una promesa extraordinaria de parte de Dios, de este Dios nuevamente que siempre provee, que hoy quiere recordarnos a ti y a mí que es ese Dios que es el dador de todas las cosas buenas, ese Dios de la Biblia que provienen de Él. Todo lo bueno, todo lo perfecto que tú y yo podemos recibir proviene de Dios para nuestras vidas. Y su promesa siempre será que Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿No te parece una promesa extraordinaria? No hay una necesidad en ti y en mí que Dios no haya prometido suplir de una manera extraordinaria. Pero déjame hacer un pequeño paréntesis en esto, porque es una promesa extraordinaria de parte de Dios. Y tal vez nuevamente tú te estés preguntando: ¿y dónde está esa promesa de Dios ahorita? Porque estoy en medio de una necesidad. Y sabes, algunas veces me he preguntado eso, y entonces en medio de mi meditación esta semana
podía llegar a algunas conclusiones y me parece que la conclusión más práctica que llegué es que Dios promete suplir nuestras necesidades, no nuestros deseos. Y hay una gran diferencia entre que Dios supla nuestra necesidad y no nuestros deseos. Y tal vez aquí te pierda un poco, pero mantén un poco tu atención. Mira, yo sé que necesitamos una necesidad, tenemos una necesidad de vestido, de vestir. Y Dios sabe que tú y yo tenemos esa necesidad. El problema es que muchas veces hay personas, o habemos personas que no nos queremos poner cualquier cosa. Y entonces tú dices, no, pues yo no puedo traer esos tenis para correr, necesito estos tenis que cuestan miles de pesos, o este tipo de marca de ropa, porque no me voy a poner cualquier cosa. Y entonces es muy fácil sacar la tarjeta de crédito y pagar unos tenis que en realidad no puedes pagar. Y entonces cuando llega el corte de la tarjeta es cuando clamamos y decimos, Dios, ¿no dijiste que todas mis necesidades iban a ser satisfechas? Déjame recordarte esto otra vez. Dios suple nuestra necesidad, no nuestro deseo. Y muchas veces tú y yo nos metemos en problemas. Y lo digo con pena, pero ha sido muchas veces mi experiencia y le he tenido que ir aprendiendo eso. Tengo la necesidad, y como todos tenemos la necesidad de vacaciones, ¿no es cierto? Pero no quiero ir a Krill, quiero ir a Canadá, quiero estar en un resort, 14 días, todo incluido. Y nomás porque mis tarjetas no pasan, pero si hubieran pasado, hoy le presentaría una foto de mis vacaciones en Canadá y le estaría diciendo, hace 10 años de eso y lo sigo pagando. No he ido tan lejos, pero he tenido la experiencia de pagar vacaciones por varios años. Y en el proceso preguntar, Dios, dijiste que suplirías todo lo que yo necesitaba. Y tal vez te encuentres en ese proceso de entender esta verdad clave en la vida. Dios promete suplir todo lo que nos falta, todas nuestras necesidades, no nuestros deseos. Pero como Jonás, Dios siempre dará una salida. Y si otra vez, si hoy estoy aquí, hoy puedo decirte que al final Dios siempre es fiel y puede ayudarnos a salir de nuestras locuras y nuestras tonterías financieras, porque Él sigue siendo un Dios que siempre provee, que siempre está listo para dar lo que tú y yo necesitamos. Es ese Dios que suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Puedes imaginar eso? Eso es grandioso, eso es algo inmenso, pensar en la gloria de Dios. Y a esa talla, a esa medida, es que Dios va a suplir nuestras necesidades. Y hoy te puedo decir que Dios lo hace. Y yo sé que tú eres un testimonio fiel de esta verdad, porque aún nuestras necesidades han sido cubiertas mucho más allá de lo que tú y yo pudiéramos pensar o imaginar. Han sido suplidas de parte de Dios conforme a sus riquezas en gloria. Pero luego, hoy quiero que pensemos un poco entonces en cómo disfrutamos, en cómo vivimos esta provisión de Dios, cómo vemos, cómo disfrutamos la provisión de Dios en nuestra vida de una manera práctica. Y espero que estos principios puedan ayudarte. La primera cosa que venía a mi mente es que, ¿sabes? Para ver la provisión de Dios en nuestra vida, para poder experimentar esta verdad, que Dios siempre va a suplir, siempre va a proveer lo que nos falte, necesitamos comenzar por entender que Dios siempre provee, siempre proveerá cuando caminemos en medio de su voluntad. Esta es una constante, es algo que nunca falla, es algo que te puedo apostar. Sé que es malo apostar, pero vamos a apostar. Estamos hablando de ser inteligentes con el dinero, pero apostemos hoy. Te puedo apostar de verdad que sabes, siempre que camines en la voluntad de Dios, Dios va a proveer. Mira lo que dice Isaías 58, el versículo 11.
Dios está hablando a su pueblo. Dice, entonces yo, el Señor, te guiaré siempre. Aquí está la premisa. Te voy a guiar. Y luego nota lo siguiente. Y en tiempos de sequía satisfaré tu sed. Infundiré nuevas fuerzas en tus huesos. Y serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltarán. Este es el punto. Dios le dice a tu pueblo, siempre te voy a guiar. Y en medio de mi guía, en medio de los tiempos difíciles, si tienes sed, yo la voy a satisfacer. Si pierdes las fuerzas, dice, infundiré nuevas fuerzas a tus huesos. Y serás prosperado, serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltan. ¿Sabes? Nuevamente, Dios siempre proveerá cuando tú y yo caminamos en su voluntad. Si tienes tiempo en la iglesia, recuerdas esta historia de Abraham. La historia es sencilla, él es el padre de la fe. Dios escoge a este hombre, a Abraham, para que pueda de él sacar un gran pueblo. Y la promesa de Dios para él es que le dará una gran descendencia. La cosa es que pasan los años y Abraham y su esposa Sara sufrían la espera de la llegada de este hijo. Sara era estéril y entonces nunca llegaba este hijo y la pregunta estaba en el aire: ¿cómo seré padre de naciones si no tengo descendencia? Y si recuerdas la historia, después de muchos años y año tras año que Abraham oraba y esperaba, y Sara oraba y esperaba, y era como Dios construía su fe. Porque, ¿sabes? Abraham no se volvió el padre de la fe de la noche a la mañana. No fue algo mágico en él. Era el proceso de Dios en su vida y toda esta espera de este hijo tan deseado y del cumplimiento de una promesa, Dios iba fortaleciendo su fe. Y cada día que pasaba, ellos crecían en fe. Y llegó ese feliz día, ya muy entrados en edad, llegó aquella promesa. Y entonces Abraham y Sara se vuelven en padres de un pequeño llamado Isaac. Pero lo interesante de la historia es que una vez que Abraham y Sara tienen a su hijo tan deseado, sorprende una petición de Dios a Abraham y entonces le dice: ¿sabes qué, Abraham? Lleva a tu hijo a la montaña y ofrécemelo como sacrificio. ¿Puedes imaginar eso? Después de tantos años de espera, Dios le dice a Abraham: sacrifica a tu hijo. Y entonces Abraham, obedientemente, dice que al día siguiente no esperó nada de tiempo, sino que una vez que recibe la instrucción de Dios, él toma a su hijo, un asno, pone leña y comienza a subir el cerro. Y entonces en aquel camino, Isaac, el hijo de Abraham, le pregunta: oye, papá, hemos hecho muchos sacrificios, pero nos falta algo, nos falta el cordero. ¿Recuerdas la historia? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham a Isaac? Dios proveerá, exactamente. Dios proveerá. Y siguen caminando. Llegan a ese lugar especial. Pueden armar el holocausto, aquel montón de piedras, ponen la leña encima. Y entonces Abraham se dispone a sacrificar a su único hijo. Yo sé que la historia puede ser muy extraña para ti y para mí hoy, pero en ese tiempo tenía mucho sentido para ellos. Y entonces dice la Biblia que cuando Abraham alza su mano para terminar con la vida de Isaac, aparece un ángel y lo detiene y le dice: no lo hagas. Lo interesante es que Abraham se detiene y ve a lo lejos, ¿sabes qué? Un cordero que se había trampado por ahí en unos arbustos. Estaba ahí el cordero. Qué pertinente, ¿no? Qué suertudo. ¿Qué pudieras pensar que hacía un cordero ahí? Más que Dios puso ese cordero ahí y honró la fe de Abraham, de Dios proveerá. Pero este es mi punto. ¿Sabes? Me parece que cuando tú y yo caminamos en la voluntad de Dios, cuando tú y yo nos centramos en Él,
Es entonces que tú y yo podemos disfrutar cómo es que Dios provee. La cosa es que la mayoría de las veces nos centramos más en lo que nos hace falta que en el Dios en el cual hemos creído. Abraham pudo haberse preocupado por ese cordero que le faltaba. Era un hombre rico, inteligente. Tal vez si yo fuera él, le hubiera tomado a alguno de mis siervos y le hubiera dicho, sube pero al otro lado, llévate unos corderos por si acaso. Pero él no se fijó en lo que le faltaba. Él puso su atención en Dios. Hablar de hacer la voluntad de Dios no es otra cosa más que tu vida esté centrada en Él y no en lo que te falta, no en lo que tú crees que necesitas. Y me parece que por eso Abraham, allá en Génesis 22, podemos ver esta gran historia. Cada vez que tú y yo caminamos en la voluntad de Dios, Dios va a proveer. Ese día, Abraham llamó a aquel monte Jehová Jireh. Significa el Señor proveerá, Dios proveerá. Hoy déjame decirte esta verdad, ¿sabes? Si caminas en la voluntad de Dios, Dios siempre va a proveer. Esa es su voluntad en medio de tus finanzas, en medio de tus dones y tu servicio al Señor. Si caminas en la voluntad de Dios, en obedecerle y en honrarle siempre, Él proveerá. Siempre que haces la voluntad de Dios, Él va a proveer. No importa qué panorama haya. Mira, hace 5 años, Dios nos llamó como familia a ser familia de acogida. Y era un paso de fe. Porque obviamente una de las grandes preguntas era, ¿cómo vamos a sostener a alguien más en la familia que no estaba planeado? ¿Cómo le hacemos para pagar una colegiatura más, un uniforme más? ¿Cómo le hacemos para poder pagar todo lo que una nueva persona en la familia requiere? Y yo sé, aquel dicho que donde comen 2, comen 3, ¿no es cierto? Pero no comen igual. Sí, tal vez comen 3, pero no comen igual. Necesitas más recursos. Y sabes, no fue nuestra inteligencia ni que fuéramos muy buenos delante de Dios. Simplemente fue hacer la voluntad de Dios. Y hoy te puedo decir, después de 5 años, que esto es una verdad. Cuando caminas en la voluntad de Dios, cuando Dios te llama a algo y tú le obedeces y caminas en su voluntad, Dios provee. Después de 5 años, hoy te puedo decir que en nuestra casa, 5 niños después, nunca ha faltado algo. Colegiaturas son pagadas, uniformes son pagados y eventos de Navidad como todos los papás estamos pagando hoy, ¿no es cierto? Y disfraces y cosas como esas. Dios provee cuando haces su voluntad. Vive en la voluntad de Dios y Dios va a proveer siempre. El otro punto que quiero platicar contigo es que, sabes, para disfrutar de la provisión de Dios es entender esta verdad. Dios siempre provee cuando tú y yo estamos dispuestos a dar. Esto es algo interesante y es algo que no muchas veces pensamos porque, ¿sabes? En ocasiones pensamos en que no es así como funciona. Pero mira este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 9, los versículos 10 en adelante. Y quiero, si quieres buscarlo, si quieres escucharlo, mira lo que dice. Dice, y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándolos así sus frutos de justicia, para que sean ustedes enriquecidos en todo, para toda generosidad, que por medio de nosotros produce acción de gracias, porque la contribución de este servicio suple no solamente lo que les falta a los santos, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Mira,
Este es un pasaje extraordinario otra vez. Y mira, me parece que a veces es un pasaje que nos cuesta un poco a los predicadores hablar, porque luego alguien puede decir que estamos hablando del evangelio de la prosperidad, pero no es así. El evangelio de la prosperidad dice que si tú das 100 pesos, entonces Dios te va a dar el doble. Y que en la medida que tú das, Dios te bendice. Y esa es una mentira. No es así como funciona. No es un negocio simplemente de, yo doy y entonces Dios me va a dar más. Mucha gente ha sido estafada así, es una realidad. Mucha gente ha abusado de eso, es cierto. Muchas iglesias se mueven así financieramente, es verdad. Con una mentira. No es así como funciona. Pero no por eso podemos negar esta verdad. Mira lo que dice el versículo 11. Dice, para que ustedes sean enriquecidos en todo. Mira, no podemos negar una verdad que Dios busca, que Dios anhela prosperarnos y enriquecernos en todo, incluyendo nuestras finanzas. Dios quiere prosperarnos, Dios quiere darnos, Dios quiere enriquecernos. Esa es una realidad bíblica. Dios quiere bendecir tu vida de una manera extraordinaria. Pero nota esto, porque el pasaje es claro. Dice que aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, es decir, ese Dios que provee todo lo que necesitamos, dice, proveerá los recursos de ustedes y los va a multiplicar. Y les va a aumentar sus frutos de justicia. Y luego llegamos a este versículo 11. Para que sean ustedes enriquecidos en todo, para toda generosidad, por medio de nosotros produce acción de gracias. Este es el punto. Dios quiere enriquecernos, sí, pero hay un punto. Dios quiere enriquecerte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere derramar bendición sobre ti para que tú puedas bendecir a otros. Y es ahí donde fallamos, porque nos movemos en medio de esta idea, de este mundo. Nos enriquecemos, muchos pensamos que nos enriquecemos cuando acumulamos, no cuando damos. Y esa es la dinámica del mundo. Entre más acumulas, entre más tienes, eres más rico, ¿no es cierto? Entre más dinero tienes en el banco, entre más acumulas, eres más rico. Sabes, en la economía de Dios, en las matemáticas de Dios, es totalmente distinto. Entre más das, te enriqueces más. Entre más das, Dios te da más para que tú des más. Esa es la dinámica de Dios. El problema tuyo y mío es que Dios nos bendice, pero luego cerramos nuestras manos y no queremos que nadie nos lo quite. Y entonces Dios no puede darnos más. Pero nuevamente, déjame insistir en esto, te apuesto a que si abres tu mano de lo que Dios te ha dado para bendecir a otros, Dios te dará más. Y serás más enriquecido. Porque al final, ¿sabes? Todo termina en Dios. Dice que por medio de nosotros produce acción de gracias. ¿Sabes qué es lo interesante? Dios quiere enriquecerte, Dios quiere bendecirte para que muchas personas que sean bendecidas a través de ti den gracias a Dios por lo que tú has hecho en medio de los recursos que Dios te ha dado. Y entonces, ¿sabes? Otra vez, Dios quiere enriquecernos para ser de bendición a otros. Piensa en todas estas historias que te conté al principio, de cómo Dios, en medio de una historia de necesidad, siempre proveía un milagro, hacía un milagro de provisión. ¿Cuándo comenzó el milagro con aquella viuda? ¿Cuándo comenzó? Cuando sacó su frasquito de aceite y comenzó a vaciarlo, cuando ella entregó lo que tenían. Cuando comenzó, o cómo comenzó el milagro de la alimentación de 5,000 personas. Cuando aquel joven, aquel niño, estuvo dispuesto a despojarse de su lonche, de lo que él traía, para bendecir a otros. Una y otra vez, es así como funcionan las matemáticas de Dios. Y sabes, esto hace eco en medio de considerar entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y otra vez, déjame volver a explicarte que no se trata de una recaudación de fondos,
y no se trata de conseguir más dinero o de dar diezmo para mantener un edificio, que obviamente se necesita. Pero mira, otra vez el punto, y por eso insistimos mucho, cuando hablamos de dar el diezmo, es de ese primer 10% que tú tienes. No estamos hablando de una cantidad, estamos hablando de una cantidad, de una actitud en que tú entregas lo primero a Dios. Y entonces, ¿sabes? No necesitamos esperar a encontrarte, a toparte con una gran necesidad y entonces decir, ay, ahora sí Dios me habló para poder suplir la necesidad fulana de tal. Y ahora sí tengo el corazón para suplir esto. Porque tal vez nunca llegue esa oportunidad. Pero ¿sabes? Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia, cada que inicia la semana, cada primer día de la semana, aparta de lo que Dios te ha bendecido. Y entonces tú y yo nos desprendemos cada semana, cada quincena de lo que Dios nos ha dado. Y entonces tú y yo podemos experimentar esa verdad. Y ¿sabes? Lo increíble es que Dios lo multiplica. Y hoy como iglesia puedo enorgullecerme de saber que no somos la iglesia más grande en la ciudad. Pero ninguna otra iglesia tiene misioneros como nosotros tenemos. Y es increíble que una pequeña iglesia, no con grandes recursos, podamos decir que por la gracia de Dios sostenemos misioneros en España, en África, en Nayarit y todo lo que involucra el ministerio dentro de la ciudad. No somos la iglesia con mucha gente o con muchos recursos, pero esta es una verdad. Cuando damos, Dios da más. Y entonces, ¿sabes? Por eso, como iglesia, se vuelve sorprendente cuando tú y yo ofrendamos y damos a Dios de lo que Él nos ha dado. Y nuevamente te apuesto, estoy seguro que Dios te dará más. Y nos dará más como iglesia para seguir bendiciendo cada vez a otros. Sabes, tenemos un gran Dios, tenemos un Dios que está listo para proveer cualquier necesidad en medio de nuestras vidas. Y si esta mañana llegaste tú a este lugar con una necesidad, y si tu necesidad tiene que ver con las finanzas, y en medio de todos estos temas de la generosidad y de dar, tienes temor. Mira, alguien escribió esto que me gustó. Dice que algunos tenemos miedo de dar el diezmo y decimos, no puedo darme el lujo de dar el 10%. Y tenemos el miedo, nos dice, no te puedes dar ese lujo. Pero la fe nos dice que el 90% con el que nos quedamos, Dios lo bendice y podemos ir mucho más lejos que con el 100% inicial que pudiéramos pensar. El miedo siempre nos dirá que no tenemos lo suficiente, que no tengo suficiente, pero la fe siempre nos dirá que Dios es más que suficiente en medio de nuestras vidas. ¿Sabes? Otra vez, tenemos un Dios que siempre provee. Y si nuevamente hoy estás aquí con una necesidad financiera, déjame decirte que Dios quiere proveerte, que Dios va a proveer para ti y todo se trata de volver a confiar en Él. Todo se trata de arreglar, tal vez, comenzar a caminar en su voluntad, comenzar a dar y verás la provisión de Dios en tu vida. Estoy seguro que eso va a suceder, pero déjame terminar con esto. ¿Sabes? Al final, la mayor provisión que tú y yo podemos tener de parte de Dios no es algo financiero. La mayor provisión que Dios ha hecho para ti y para mí es Jesucristo. Nuevamente, si hoy llegas aquí con una necesidad financiera, déjame decirte que
Dios proveyó más que dinero para ti. Proveyó a Jesucristo, donde en Él tú y yo podemos estar confiados y completos. Si estás aquí con una necesidad en medio de tu vida espiritual, sabes, Jesucristo es suficiente. Porque al final, sabes, la necesidad más profunda que cualquier persona puede tener no es una necesidad financiera, es una necesidad espiritual. Y si hoy te das cuenta que tienes esa necesidad espiritual en ti y te sientes solo y sin sentido en esta vida, déjame decirte que Dios ya proveyó a Jesucristo, al mejor amigo que puedas tener, que te acompañará siempre, que te dará ese abrazo que necesitas. Si has llegado aquí con una necesidad espiritual, diciendo que no puedes con la culpa de tu pecado y que la culpa te consume, déjame decirte que Dios ya proveyó a Jesucristo para esa necesidad, porque en Cristo hay perdón y libertad. Y entonces, sabes, aquellos que hemos ofendido a Dios podemos llegar con Él y experimentar esa gracia y esa misericordia increíble. Porque otra vez, al final, sabes, la necesidad más profunda de una persona no es material, es espiritual. Si has llegado aquí sintiéndote sin valor y sin sentido, Dios proveyó a Jesucristo con una vida perfecta, una vida increíble, lista para que esa vida pueda vivirla tú igual, la vida de Cristo en ti y en mí. Hoy, hablar de generosidad y de dar, tenemos que recordar de este Jesús, de este Dios que siempre provee y que ha provisto para ti y para mí a un Jesucristo. Un sacrificio perfecto que nos ha dado nueva vida y esperanza en Él. ¿Necesitas paz? ¿Sabes? Dios proveyó a Jesucristo. Tal vez estás buscando tu paz en ese fraccionamiento cerrado con cámaras, en un seguro de gastos médicos muy jugoso. Y es cierto, eso produce cierta paz. Pero nada como la paz que Jesucristo provee al saber que, sabes, a través de Él podemos alcanzar una vida eterna. Y entonces, cuando entiendes que este mundo es pasajero, sabes, la paz se encuentra en medio de saber eso. En este mundo va a pasar. Y si tienes asegurado una vida eterna con Cristo, entonces, sabes, esa es verdadera paz. No sé cómo llegaste hoy a este lugar, pero hoy quiero recordarte que tenemos un Dios que siempre provee.